Hola, soy Sofía Reyes y este es un episodio más de Vogue Sin Filtro. Hoy les quiero mostrar un poquito de mi rutina de skincare y de maquillaje. No es como para un plan específico, es para mi día a día y pues para consentirme y apapacharme. Bueno, yo me acabo de salir de bañar y siempre que me baño me pongo como un aceitito muy específico para mi tipo de piel. Obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de piel. El mío es como más mixto, pero aparte en Los Ángeles el clima es muy seco. Entonces para mí es importante usar todos los días aceititos y cositas así. También me pongo un scrub y jabón de cara todo el tiempo. La verdad tengo pues la suerte que mi mamá siempre me dijo: te tienes que desmaquillar antes de dormir, te tienes que lavar la cara todo el tiempo. Crecí mucho con esa cultura, entonces pues es como un sí o sí pues para toda la vida. Y bueno, antes de empezar mi maquillaje yo hago 3 cosas, pero primero les voy a enseñar este Balancing Gel que mi facialista me da, que sinceramente no sé qué tiene, pero yo confío en ella. Y tengo este aceite que es de cactus y rosas, que huele delicioso y a mí todo lo que tenga rosas me fascina. Si tiene rosas me lo voy a poner. Bueno, lo que yo hago es me pongo tantito en las manos. Obviamente hay que checar que las manos estén limpias porque no te las vas a poner en tu cara. Y yo me lo pongo más como un tap, no me pongo tanto, la verdad. Es como un tap, tap, tap. Y luego me pongo el otro. La verdad es que siempre me gustó mi boca, siempre me gustaron mis ojos, es como lo que más me gusta de mi cara, y mis orejas. Mis orejas son muy chiquitas, les voy a enseñar. Siempre me gustaron mis orejas. Y bueno, cuando estaba chiquita, o sea, yo siempre he tenido la cara redonda, siempre. Y por muchos momentos he como que luchado con que quiero la cara más afilada, que quiero no sé qué, hasta que llega el punto de entender que así es mi cara, que yo soy así como cachetoncita y que está perfecto. Y ahorita literalmente amo mis cachetes, siento que me hacen también ver más joven. Y bueno, antes de empezar a ponerme el make-up, yo me pongo este lip balm, que es como muy cremosito, muy mantequillosito. Y no sé, yo siempre he estado traumada con las bocas, o sea, siempre me fijo en las bocas y como dije ahorita, en Los Ángeles el clima es muy seco, entonces es muy fácil que se te vayan a cortar los labios. Entonces yo me cuido mucho de eso porque me gusta, básicamente, tener los labios humectados. Y bueno, yo antes de empezar, bueno, siempre empiezo con la base. Debo confesar que toda mi vida me puse base con las manos, con los dedos, hasta que descubrí este huevito, lo descubrí hace un año y me cambió la vida. Y yo para usar mi base siempre, por alguna razón, uso 2 tonos, siempre uno más clarito que el otro y los mezclo. Así que les voy a enseñar. No aprendí esto en ningún lado, como que yo me lo inventé y pues me funciona. Siempre he dicho que Rihanna es una de mis inspiraciones más grandes en cuanto a la forma de vestir y la forma de maquillarse y hacer lo que ella quiera. No tiene límites ni reglas, de repente se pone la boca morada, negra, azul y otro día tal, y siempre se ve hermosa, pero porque se siente ella cómoda con ella misma. Entonces no sé, siempre me ha gustado ese atrevimiento de Rihanna de hacer y usar y ponerse lo que ella quiera. Pero antes de ponerme el maquillaje vamos a hacer una selfie sin maquillaje. Bueno, aquí ya tengo yo la base de los 2 colores mezclados y como que voy jugando un poquito y entre los dos sin mezclarlos completamente. Y voy poniendo ahí como layers, entre más oscuro, más claro, y así nos vamos. Vamos a ver si me alcanzo a ver por acá. Ve, ahorita no tengo la mejor piel del mundo, como podrán ver. Mis momentos favoritos para estar sin maquillaje definitivamente son mi casa y el estudio. Como que me gusta estar cómoda, sí, súper cómoda. La verdad es que
la mayor parte del tiempo, cuando estoy en mi casa, no tengo maquillaje, porque me gusta que mi piel respire y creo que es la forma más sana de cuidar nuestra piel. Y con maquillaje, la verdad es que para salir de fiesta me encanta arreglarme y ponerme maquillaje un poco más cargado. También aprendí a maquillarme para shows y para entrevistas y siempre me ha gustado mucho eso porque le dedico más tiempo y porque me pongo a explorar colores, cosas y soy como muy de qué es lo que se me ocurre en este momento. No soy muy de tener, no sé, si tengo una semana de entrevistas, no tengo mis maquillajes planeados con cada outfit, más bien es me visto y es como me siento ahorita y siempre me pongo a explorar. Entonces me gusta también maquillarme para eventos así. Como les decía ahorita, realmente no tengo la mejor piel hoy por hoy, pero no pasa nada. He aprendido mira, a veces no tienes la mejor piel, a veces sí, ya está, vivimos con eso, todo va a estar bien. Y ya que yo tengo la base, me pongo aquí un poquito de corrector. Y como les decía ahorita, a mí me gusta mucho usar los dedos, entonces lo vamos a poner con los dedos. Sofía Reyes sin filtros es... La verdad es que es muy lo que están viendo ahorita. Creo que me cuidaba mucho más de qué cosas decía, cómo actuaba, si tenía que ser un poco más seria, o yo que pues estoy en la música de canto como artista, como que yo creciendo siempre estaba la percepción de las artistas siendo perfectas, ¿no? Y no manches, o sea, ellas no se equivocan y son perfectas y todo esto. Y creciendo me di cuenta que al final pues somos humanos y todos somos humanos y que no hay nada más rico y más cómodo que simplemente ser tú sin tener que estar pensando tanto en qué hacer, qué decir, cómo. Y el día que yo entendí eso y que me permití simplemente como quitarme toda esa carga, es cuando entendí muchas cosas y cuando más feliz he sido. Entonces, pues me he dado cuenta que con eso mismo todo alrededor se empieza a acomodar de una manera muy bonita. Mis amigos, mi familia, mi equipo de trabajo, etcétera, todos vivimos en esta onda en donde todos somos nosotros mismos y pues yo me di cuenta que no quiero vivir con esa carga, así que esto es Sofía sin filtro. Esta es la parte que me pone más nerviosa porque las cejas siempre han sido un tema para mí. Me cuesta mucho hacerme las cejas. También les debo confesar, jamás he ido a un salón a que me hagan las cejas, todo lo he hecho yo. Entonces yo no sé si esté mal o esté bien, pero siento que es a lo que le dedico más tiempo cuando me maquillo. Yo por lo general uso un como liquidito que tiene tantito color, pero también te las va peinando. Y luego un lapicito, que si tengo como partes donde no tengo tanta cejita, me las voy ahí como rellenando. Y también esto, que perdonen lo sucio, tiene como una brochita y también tantito para rellenar, pero casi yo no uso esto en polvo, uso más estos dos. Entonces primero lo que voy a hacer es agarrar esta brochita y me voy a peinar mis bellas cejas. Uno de los consejos que me han cambiado la vida ha sido estarte en el presente, el aquí y el ahora. La vida es ahora y me ha cambiado la vida. Como que yo no entendía la importancia del ser tú, porque típico que creces y por todos lados de que sé tú, just be you. Pero es que todo viene desde adentro, sé tú, sé tú, sé tú. Y luego me di cuenta de que es todo en la vida, ¿sabes? Como que me di cuenta que crecemos con unas ganas o con una necesidad de querer pertenecer, ¿sabes? Y eso es pues natural, porque obviamente somos gente de comunidad, de gente y todo,
pero muchas veces en el camino, para querer pertenecer, dejamos de ser nosotros mismos. Y creo que parte del gran camino de la vida es reencontrarnos y ser nosotros, y al final la gente que nos rodea va a ser gente que nos ama por quien nosotros somos. Entonces sí creo que el ser tú es mucho más grande de lo que me imaginé toda la vida creciendo. Ok, vamos ahora con la parte más difícil de todo este video, de todo este tutorial. Siento mucha presión en este momento. Las cejas son súper complicadas, no sé, para mí. Mi consejo realmente es que para todo esto no hay reglas, ni poquito maquillaje, ni mucho maquillaje, ni nada de maquillaje. No hay nada que sea mejor que lo otro. Creo que al final es qué es lo que nos hace sentir más nosotras. Creo que también es padre con el maquillaje como disfrutar el maquillarte, probar diferentes cosas, pero si no te gusta maquillarte también está top. O sea, no creo que exista una regla. Yo creo que lo que te haga a ti sentir cómoda y feliz contigo misma es para ti. O sea, todo esto es para ti, no es para nadie más. Entonces, pues ese sería como mi consejo. Siempre quisiera poderme, o sea, cuando a veces tengo prisa y quiero maquillarme rápido, porque por lo general yo me maquillo muy natural. Cuando tengo tengo que ir al estudio, tengo que ir a una junta con Charlie Paloma o cosas así. La verdad es que uso muy poco maquillaje, pero las cejas me quitan mucho tiempo y me gustaría poder hacer de que y que estén top. Luego ahí me pasan el dato con quién puedo ir a que me hagan las cejas. A ver. Y luego a mí me encantan las cejas como súper tupidas y yo no las tengo tan tupidas, entonces a veces como que quiero llenármelas más y luego mi mamá me dice que Sofía, ¿qué haces? ¿Cómo? De que no estés inventándote unas cejas que no tienes. Pero bueno, ahorita como podrán ver están muy parejas. Esperemos que mis cejas estén parejas. Ok, ahora me voy a poner este polvito. Ahí está. Para que mi cara no brille tanto. Entonces yo me lo pongo abajo de los ojos y un poquito aquí y un poquito acá, y ahorita vemos dónde más me pongo. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Perfecto. Ahorita va a aparecer como un pequeñito fantasma. Pero todo va a estar bien porque ahorita me voy a poner el bronzer. Y como que esto la piel lo absorbe y hace que... entonces ya no lo vamos a ver. Ya no me sacaría tanto las cejas. Como que me gusta que crezcan mucho. Y una tendencia, pero eso es a mí. A mí no me funciona mucho tener la boca roja y como que un smokey eye negro. Al menos que sea para algo muy específico, pero yo así como para... voy a ir a cenar o voy a salir con mis amigas, como que ya sé que no me va tanto a mí. Entonces es algo que ya no haría tanto conmigo. A mí me gustan mucho los bronzers que son como medio naranjitas, como que a mi color de piel ya me di cuenta que le queda bien. Y si voy a tener como un cuello, o sea, algo que como ahorita, por ejemplo, que esto está más como abiertito tal, sí me emparejo mucho la cara con el cuello, porque no me gusta cuando se ve la cara maquillada y esto de que de otro color. Entonces sí me fijo también en eso bastante. Tengo como la costumbre de ponerme un poco de chapitas rosas. Normalmente se ve como muy intenso, pero le pongo muy poquito y siento que le da un poco de vida a mi cara. Esta es mi rutina literalmente diaria. Y solo lo pongo como aquí. No es como el bronzer, que me lo pongo más por todos lados. Como nada más para resaltar un poco el pómulo. Ya. El área que más me gusta resaltar de mi cara es probablemente la boca
Y los ojos también. Como que ya descubrí cuáles son los colores que a mí me quedan bien, que son más como bronces, naranjas, morados. Y cuando no me pongo tantas cosas en los ojos, la boca. La boca me gusta muchísimo, también es así como las cejas, es algo para mí de que wow, tiene que ser perfecto y me tardo mucho tiempo. Ahorita con las cejas me gustó cómo me quedaron, pero sé que me podría yo quedar mucho más tiempo de que súper intensa. Entonces lo mismo pasa con la boca. Yo descubrí este liquidito que me encanta y me hace muy muy feliz, que es de como un color bronceadito. Y siento que, no sé, me gusta mucho para usarlo al día a día o también de noche. Lo que hago es literalmente hago esto y ya, hago como un tap. Yo me empecé a maquillar más grande, bueno, como a los 14, 15, pero lo que pasa es que en mi escuela nos regañaban cuando íbamos maquilladas. Entonces, como ya se volvía también un regaño, como algo prohibido, era como más interesante de, pero ¿por qué es prohibido? Yo me quiero maquillar. Y cuando mis amigas y yo empezamos a salir a fiestas, era lo más divertido porque nos juntábamos y una maquillaba a la otra y así. Y usábamos en ese momento, como lo decía, muchas sombras súper cargadas y todo eso, y que si la boca, pero era como si fuera un alter ego, ya sabes, de que quiero explorar también esta parte. La verdad ha sido para mí un tema encontrar un rímel que me guste. Me gusta que el rímel sea muy delgadito, no me gusta cuando esté tan, que se hacen como plastas, ya sabes, o sea, es como muy delgadito y yo todo el tiempo me estoy tallando los ojos. Tengo las pestañas muy largas, entonces es muy fácil para mí mancharme y correrme todo el tiempo. Entonces como que el tema del rímel siempre ha sido delicado para mí. Como que antes cuando estaba más chiquita yo me ponía mucho rímel en la parte de abajo y luego me di cuenta que a mí no me funciona tanto porque el ojo se me veía más como caído. Y luego el año pasado me entró por comprar rímels de muchos colores y me pintaba las pestañas de todos los colores y eso también me encanta. Siento que es como demasiado relajante ponerte rímel, a mí me encanta. Es como que ya pasaste la parte difícil que son las cejas y ahora la parte relajante. Sinceramente, yo no sé si es la edad o qué, pero últimamente he estado disfrutando mucho llegar yo sola a mi casa, ponerme pijamas, desmaquillarme y estar leyendo o ver algún documental o algo. Entonces yo estoy haciendo lo que tenga que hacer durante todo mi día y ya estoy esperando por el momento en el que yo voy a estar en pants en mi casa, desmaquillada, sin mucho que hacer. La verdad es que es, no sé, de mis partes favoritas del día. Y he estado viendo muchos documentales, muchas películas, especialmente como películas mexicanas y como películas que tienen muchos años de haber salido. Como que me estoy tratando de empapar un poco más de toda esta cultura, de películas que no vi yo creciendo y todo esto. Entonces es como mi momento en la noche como para seguir aprendiendo y a mí me encanta aprender, ya sea que lea o lo que sea. Así que es ese momento como para mí. No siempre me pongo delineador café, pero a veces sí, así que les quiero enseñar un poquito. Y este color que yo uso tiene un poco como de bronce. Yo me pongo esto como muy pegadito al ojo, muy mínimo. Realmente ni se nota tanto, pero sí creo que le da como más fuerza al ojo, entonces hace una diferencia. Y luego le pongo aquí en medio abajo un poquitín. Luego me gusta ponerme un poquito como de glow. Este es muy natural.
y es como cremosito. Y repito, la verdad es que mi make-up también cambia dependiendo de dónde estoy. Ahorita que estoy en Los Ángeles, está más seco el clima, entonces me pongo más, como ya les enseñé, aceititos, cremitas, más como oily. Y cuando estoy, no sé, en lugares como en Miami, es muy diferente el make-up que uso, tiene que ser mucho más mate para no brillar tanto tampoco. Esto, que es el glow que agarré, me lo pongo aquí, un poco acá, muy poquito, no mucho, y un poquito acá. Y por último, la boca. Pero este color es súper natural, realmente no es un delineado. Como que a mí siempre me han gustado mucho los lipsticks que son tirándole más como a naranjita. Ok, ahí está ya un poco mi maquillaje más naturalón, como del día a día. Y ahora el pelo, ya lo tengo 100% seco. Y yo siempre hago eso. Me salgo de bañar, dejo que mi pelo se seque y hasta el final ya le hago lo que le tenga que hacer porque siempre se me acomoda diferente. Entonces, por lo general lo dejo muy así al natural. A lo mejor me hago como que algunos chinitos por aquí por encima, pero y ya. Ok, vamos a empezar como por las partecitas que están medio freeze. Cada uno de nosotros tenemos diferente pelo, ¿verdad? Pero yo que tengo los chinos como más chiquitos, me gusta agarrar tenazas así chiquitas para que no se haga tan grande y pueda verse como si yo no me lo hubiera hecho. Rápidamente. Y bueno, un consejo, si me preguntan, encuentren su skincare, su maquillaje, su forma de peinarse, su todo a su manera. Cada uno de nosotros somos diferentes y a cada uno nos funcionan las cosas de diferentes maneras y no hay regla, simplemente lo que a ti te haga sentir bien y cómoda. Bueno, ya estoy lista. Espero que la hayan pasado muy bien con mi rutina de skincare y maquillaje. Gracias por acompañarnos, los quiero mucho. Y pues no dejen de seguir viendo los siguientes capítulos de Vogue Sin Filtro. Les mando muchos besos y mucho amor. ¡Feliz día!